Buenas noches en esta última noche de El Mundo por Montera. Supongo que muchas de las personas que en estos momentos nos están mirando y escuchando saben ya por la prensa que hoy emitimos la última entrega de nuestra tertulia. A partir del próximo jueves, este espacio nocturno de conversación sobre temas espirituales y esotéricos seguirá manteniendo la misma línea que hemos seguido hasta ahora, pero se llamará de otra forma: El Sol de Medianoche, y será dirigido, presentado y moderado por Sibila Pironti, a la que dentro de unos minutos podrán conocer, puesto que es uno o una de nuestros contertulios de esta noche. Me gustaría despedirme ahora, al final del programa no podré hacerlo, de todos ustedes, y también explicar por qué dejo de ponerme momentáneamente El Mundo por Montera. Llevo 3 años y medio al frente de este programa, primero durante 2 años en la radio y luego durante los últimos 16 meses aquí en Televisión Española, y necesito un periodo de descanso, de distanciamiento, de reciclaje, de ascetismo y de reflexión. Sin embargo, no me voy del todo. Permaneceré en El Sol de Medianoche como asesor y estrecho colaborador de Sibila Pironti y del resto del equipo. Vendré a menudo como tertuliano del programa siempre que Sibila tenga bien invitarme, y en un futuro más o menos cercano, si la programación se mantiene, relevaré a Sibila, que para entonces estará seguramente tan sobrecargada como yo lo estoy ahora, y El Sol de Medianoche volverá a convertirse en El Mundo por Montera. Les confieso que estoy en estos momentos un poco emocionado. Nunca en mi vida profesional me había sucedido lo que en esta ocasión me ha sucedido. Alrededor del Mundo por Montera se ha ido formando poco a poco una gran familia, una piña de hombres libres. Me refiero tanto a los tertulianos habituales como a los no habituales, e incluyo en esa piña a buena parte de los espectadores que libremente se esforzaban por enviar y por recibir un mensaje de espiritualidad en este mundo de hoy corrompido por la casi unánime adoración del becerro de oro. He recibido miles de cartas enviadas por ustedes y prácticamente todas, con muy pocas excepciones, venían cargadas de elogios sin duda excesivos. Muchas gracias en mi nombre y en nombre de Campillo, de Salvador Paniker, de Luis Racionero, de Fernando Sabater, de Isidro Palacios, de Félix Gracia, del Swami Francisco López, de Vintila Oria, de Fernando Arrabal, de Antonio Escotado, de Ramiro Calle, de Victorino Polo, de André Malví, de José María Poveda y de Mario Satz. Nombres todos ellos familiares y amistosos para quienes han seguido este programa, que no hubiera sido lo que ha sido sin la colaboración de esas personas. Muchas de ellas, por cierto, seguirán acudiendo a la tertulia moderada por Sibila. Quisiera pedir disculpas desde aquí a los remitentes de las cartas mencionadas que no han recibido contestación. Son casi todos, porque materialmente, ni aun dedicando a ello las 24 horas del día, hubiera podido responder. En esas cartas a menudo se me pedía ayuda. Y a quien me la pedía con más apremio, con más urgencia, he procurado dársela en la medida de lo posible. El que da lo que tiene, dicen, no está obligado a más. Yo creo que sí. A pesar de ello, me gustaría decirles a esas personas desde aquí que estoy con ellas, que les envío mi solidaridad y, desde luego, por si sirve de algo, también las humildes dosis de fuerza, de luz y de energía que pueda haber en mí. En cualquier caso, os aseguro, diciéndolo con palabras de don Antonio Machado, que conmigo vais, mi corazón os lleva. Como escribía el poeta y patriota cubano José Martí, con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. Y no me refiero a los pobres de verdad y de solemnidad, aunque también, sino a lo que las bienaventuranzas llaman pobres de espíritu, que no son, como muchos creen, los tontos, sino las personas que, con o sin dinero, no construyen su vida en función de del dinero, y en todo momento están dispuestas a renunciar a él en el nombre del Padre y del Espíritu, o simplemente para ser fieles a sí mismos. Suerte a todos, y como despedida no definitiva, solo puedo y quiero decir: quedad con Dios. Wa alaikum salam. Alabado sea su nombre. Yo también procuraré quedar con él. Y ahora, manos a la obra. Cumplamos con nuestro dharma, con nuestro deber, y entremos ya a por las uvas del programa de hoy, que va a tratar sobre los chakras, voz sánscrita que significa rueda y por extensión círculo y disco. Los chakras, a los que también cabría llamar centros de energía, átomos de energía psíquica, nódulos energéticos o vértices vibratorios, están distribuidos a lo largo y a lo ancho
del cuerpo y constituyen en la cultura oriental y también en otras culturas, las precolombinas por ejemplo, algo así como una red de vasos comunicantes entre el más allá y el más acá, entre el espíritu y la materia, entre la humanidad propiamente dicha y la divinidad que toda humanidad lleva dentro. Hay en el cuerpo humano, y es cifra sacada de la Enciclopedia Británica, no de mis fantasías, alrededor de 88.000 chakras y 7 de ellos situados en orden ascendente, desde el coxis, el espinazo, hasta la coronilla, a lo largo de la columna vertebral, son fundamentales para la salud del alma y para la salud del cuerpo. Aquí en este grabado que he señalado antes podemos verlos. Tenemos también en el estudio algunos tankas tibetanos que representan mandalas, figuras circulares que emiten energía y que constituyen uno de los soportes más idóneos para la meditación trascendental. Cada uno de estos chakras, de abajo arriba, cada uno de estos chakras, decía, de abajo arriba, son peldaños ascendentes que conducen a la armonía, a la felicidad, al conocimiento, a la iluminación y a la fusión con el amor divino, que es a la vez el todo y el uno. El conocimiento de los chakras, de ahí que se hayan convertido en protagonistas de esta tertulia, es clave para la introspección, el perfeccionamiento y el bienestar personal. Y es no solo posible, sino muy fácil observarse a uno mismo y percibir la energía en movimiento a través de esos sutiles centros psíquicos. Las prácticas religiosas, como el ayuno, la oración, la caridad y el servicio desinteresado al prójimo, hacen que la energía fluya desde los centros inferiores a los superiores, activando la fuerza dormida en el chakra Muladhara, que es el primero y el inferior. Pero de todas estas cosas, de esta gran aventura del despertar y del renacer, sin pasar por la muerte física, van a hablarnos mis invitados, empezando por Ramiro Calle, tertuliano ya habitual en este programa, por lo que no necesita presentación. Ramiro, como de costumbre, no en balde eres el profesor de yoga más conocido en el país, te toca bailar con la parte didáctica del asunto que hoy nos ocupa. Ideas claras para que nuestros espectadores puedan moverse con holgura y soltura por el laberinto de los chakras. Sí, antes de empezar a hablar de los chakras, yo quería agradecerte como buscador que me siento, pues toda tu labor de difusor del Dharma, que te llamarían en la India Rama, el gran difusor del Dharma, que te lo agradecemos todos entrañablemente. Te agradezco yo a ti estas palabras, Ramiro. Tú sabes que entre los temas más sutiles que has tratado, sin duda este es uno de los más sutiles y también peligroso, porque da acceso a toda clase de fantasías paranoicas. Por eso quizá, como decía el Buda ante este tema, lo más seguro sería guardar el noble silencio, pero puesto que hay que hablar, hablaremos un poco, ¿no? Los chakras son las estancias de la consciencia. Son, como tú muy bien has dicho, graduaciones, niveles de consciencia, sabiduría y energía. Es la Kundalini desplegándose por todo el cuerpo astral y abriendo estas habitaciones ocultas, secretas, que representan sin duda alguna nuestra potencialidad de pensamiento puro, de auténtica compasión, de altruismo y nuestras conexiones con las esferas más altas o más elevadas. No podemos hacer referencia al sistema de chakras si no hablamos claro de Kundalini, del Espíritu Santo. Y nosotros, a modo de conveniencia, siempre decimos hay que despertar Kundalini desde nuestra ignorancia y nuestra prepotencia, porque es la gran diosa, es Kundalini, la que nos despierta a nosotros. De hecho, no podemos hacer otra cosa que poner las condiciones pacientemente para que el gran invitado, en este caso la gran invitada, se presente, se manifieste y ella, con su enorme sabiduría, vaya abriendo los diferentes centros de energía, conciencia, sabiduría. Frecuentemente en obras pseudoesotéricas se dice que nosotros podemos ir dirigiendo a Kundalini por los chakras. Esto es un error. Ella es la que nos va dirigiendo a nosotros por los chakras. Nosotros no sabemos nada, ella es la que sabe y ella es la que sabe qué chakra en cada ser humano tiene que tocar. Si tú, por ejemplo, eres un hombre muy brillante con tu mente, pero no has abierto tu corazón, ella irá directamente a tu corazón. Y si eres un hombre con gran corazón,
pero con poca claridad mental, ella tocará directamente el Aña Chakra o el centro del entrecejo. Lo que quiero decir con esto es que este sistema de ascensión de los chakras paulatinamente es una falacia, es Kundalini la que abre los chakras directamente. En Occidente tenemos, y con esto acabo, muy cerrado el corazón. Entonces Kundalini tiene que abrir el corazón, la compasión. En algunas regiones o países de Oriente tienen muy abierto el corazón, pero sin embargo no han desarrollado todavía lo suficiente el intelecto, y Kundalini abrirá el intelecto. Por eso Kundalini funciona según su propio poder, ley y sabiduría. Aquí tenemos a Kundalini representada en forma de reptil, como es habitual. Confiemos en que a lo largo del programa se desperece y trepe ella, no nosotros. Segundo contertulio, Manuel Padilla, ingeniero especializado en electrónica aeronáutica y diseño ergonómico, escritor, experto en bioenergía integral, director de muchos cursillos sobre esta disciplina, terapeuta, nuevo en esta plaza y muchas otras cosas más. Manolo, ¿qué es la bioenergía integral y qué relación tiene con los chakras? Sí. Bien, antes de hablar, yo quisiera expresar mi pensamiento en torno a este tema. Llevo casi una vida dedicada a ello desde hace 36 años, constantemente en distintos campos, con distintos autores, en distintas experiencias, tanto a nivel de tradiciones como a nivel de estudios aparentemente no relacionados con esto, como son los campos de las ciencias. Yo he ido percibiendo una serie de elementos que se van conjugando para aportar un mayor conocimiento en algo tan importante, muy desconocido generalmente, pero trascendental, que es el estudio de las energías en nuestra vida, en el ser y en nuestras relaciones. No se pueden acotar de una manera estricta. Lo interno está relacionado con lo externo y viceversa, ¿no? Hay una influencia. Quisiera decir que si en algo a lo mejor lo que yo voy a comentar aparentemente contradice lo que digan algún otro de los contertulios, se deberá principalmente a mi torpeza al hablar, porque el pensamiento es muy difícil llegarlo a expresar con fidelidad con palabras. Tal vez por eso Ramiro nos remitía a la sabiduría del silencio, ¿no? En el cual no cometeremos el error. Pero es importante comunicarnos y expresar pues, nuestra experiencia, lo que pretendemos en cierto modo alcanzar, que difícilmente llegaremos a tener nunca, que es el conocimiento completo de las cosas y más aún en algo tan sutil como es esto. Entonces, esta conjunción de estudios, de experiencias y de aplicación muchas veces en situaciones límite en las cuales se verifica la validez de aquello que crees que sabes o que buscas, ¿no? Si funciona, si el resultado es bueno, quiere decirse que el camino en el que estás es el bueno también, ¿no? La conjunción de todo ello me llevó a utilizar el término de bioenergía integral para precisamente tratar de evitar el error que se produce siempre que excluimos algo cuando queremos hablar de un conjunto o de algo que es una unidad dinámica como es el ser humano, sus energías y todo esto. Bioenergía integral, por tanto, es el estudio de las energías en nosotros a todos los niveles, en todas sus funciones y en su interrelación con el resto de la vida universal. En relación con los chakras, precisamente tiene una facilidad, y es que cada chakra, estudiándolo y trabajando con ello, sin miedo, y también pienso yo que sin limitarnos por restricciones de otras culturas. Tal vez la ventaja de Occidente, que podemos ser muy imprudentes a la hora de utilizar el conocimiento, también nos permite arriesgarnos a ir más allá de lo establecido. Entonces, a mí me ha permitido, y pienso que a otras personas también, llegar a identificar esa
correlación íntima que hay entre los chakras, precisamente, esto que se conoce a través de distintas tradiciones, no solo en la India, en otras culturas antiguas también, con las distintas estructuras de la naturaleza humana. La naturaleza humana en su plano corporal, emocional, mental, energético, anímico, espiritual, comunicativo. Y bueno, yo creo que a lo largo de la tertulia podemos hablar un poquito más de ello. Entonces la bioenergía integral es eso. Más o menos. Vamos con el tercer contertulio, Fernando Díez López, músico y escritor refugiado en un pueblecito de Guadalajara. Fue in illo tempore un yuppie, antes de que esta palabra se pusiera de moda, y un buen día cortó con todo y se fue a vivir a la India como los antiguos ascetas. Antiguos y modernos, que los hay. Va a publicar en julio en la editorial EDAF un libro titulado Física Mística. Fernando, tú en la India aprendiste, entre otras cosas, a tocar el sitar. Ahí lo tenemos. Y me gustaría que nos explicaras la relación existente entre los chakras, la meditación, el yoga y los sonidos. Y después que nos brindaras un pequeño paréntesis musical para ilustrar tus explicaciones. Bueno, empezaré, si nos remontamos al principio, claro, no digo nada nuevo, pero en nuestra tradición judío-cristiana el origen de este mundo manifiesto es la palabra. En la tradición hindú es nada, por eso existe el nada yoga. Entonces hay referencias en la historia del misticismo hindú de cómo muchísimos santos o yogis o maestros utilizaban la música para controlar los ritmos de la respiración, los ritmos del corazón, la corriente sanguínea y muchas cosas de este estilo. Pero yo creo que la influencia o la manera en que la música puede utilizarse para la evolución espiritual se puede enfocar primero, claro, desde el punto de vista del que toca la música, que duda cabe que es el más beneficiado, porque va a desarrollar una cualidad que es fundamental como inicio de todas estas experiencias de las que estamos hablando en cuanto a chakras, que es la devoción, ¿no? Entonces la música, no cabe duda que es uno de los medios que más puede desarrollar la devoción, sobre todo como se entiende en la India. En la India un estudiante tiene que manifestar su devoción primero hacia la Saraswati, que es la consorte de Brahma, la señora de las artes y de la música, en segundo lugar a su maestro y en tercer lugar a su instrumento. Entonces, qué duda cabe que al cabo de los años trabajar continuamente con este tipo de consciencia y mentalidad, pues qué duda cabe que va a desarrollar tremendamente la devoción. Luego, otra manera de utilizar la música, no ya como creador ni músico, sino es como utilizarla en la evolución espiritual de cada persona, es utilizarla como soporte de meditación. No cabe duda que la música, probablemente desde mi punto de vista, es el medio, el soporte más fácil para meditar. Si uno concentra la voluntad en una imagen o en un maestro o en una vela o un punto fisiológico, indudablemente el esfuerzo para concentrar la meditación se transforma también en una perturbación. Sin embargo, la música transporta y lleva y además atrae, ¿no?, que es el punto más importante. Entonces yo quisiera recomendar a mucha gente que me está escuchando, viendo, que probablemente la música, que lo intente, que la música creo que da unos resultados maravillosos en cuanto al poder de concentración, porque mucha gente hace concentración y en esa media hora, en esa hora que está meditando, lo que está pasando en revista a todos los sucesos de la vida cotidiana. Sin embargo, la música, yo estoy seguro que puede proporcionar esa atracción para concentrar la mente. Maestro. Si el paréntesis puede ser breve, mejor, Fernando, que el tiempo apremia. Tratar de trasladar a 5 o 6 minutos una raga es un poco aventurado, pero en fin, por lo menos tenemos una idea de cómo suena este instrumento.
Gracias, tocayo. Al principio fue la música de las esferas. Por fin, Sibila Pironti, la persona que va a sustituirme en la dirección y presentación de esta tertulia. Va a intentar hacer las cosas lo mejor posible como para estar a la altura. Lo harás mejor que yo, Sibila, seguro. Diplomada en Sociología por la Sorbona, periodista, redactora de Televisión Española desde hace 14 años, profesora de Ergo Yoga y estudiosa de la energética humana y del sufismo. Sibila escribe todas las semanas el horóscopo de Teletexto en esta casa y también en ella explica temas de tradición esotérica en el programa Hoy a las 10. Sibila, bienvenida, gracias por sustituirme y suerte en la aventura que estás a punto de acometer. Gracias. Hace unos meses en el Escorial, a finales de agosto, con motivo de un curso sobre la gnosis que yo dirigía, coincidimos pues una serie de personas, entre ellas Luis Racionero, miembro de esta tertulia también, tú y yo, y un buen día, de repente le dijiste a Luis y luego Luis me lo trasladó a mí, tanto Luis como yo andábamos en aquella época un poco turbados, nos dijiste que nos ibas a limpiar los chakras, o quizá a colocarlos, o quizá a armonizarlos. Y lo hiciste. ¿Por qué lo necesitábamos? ¿Cómo lo hiciste y para qué sirve eso? Bueno, vamos a ver, cada persona tiene unos ejes del organismo que coinciden con unos chakras o entre dos chakras, que esto produce una serie de perturbaciones, pero eso es congénito para mí con la persona, creo que es congénito, vamos. Y entonces lo que vi es que tú concretamente tenías el chakra laríngeo espirotado, o sea, demasiado... con demasiada frecuencia, que sobresalía por el resto de los chakras, y lo único que intenté es meterlo para adentro. Y a Luis Racionero en realidad quería empatarlo. ¿Y lo empataste? No conseguí, Yo pero creo que lo sí, intenté. El intento fue bueno. En cuanto a lo de los chakras y las movilizaciones energéticas que estabais hablando, claro, todos son formas de hablar. Kundalini la muevo yo porque yo soy Kundalini. Quiero decir, y los chakras los muevo yo porque yo soy los chakras. Creo que ahí un poco está a veces, vamos, es mi manera de pensar, mal explicado. O sea, lo que yo me creo que soy en general es una fantasía. Yo soy Kundalini y yo soy los chakras, yo los muevo. Quiero decirte, no es Kundalini que se mueve en mí, el chakra que tengo. No, yo no soy otra cosa que eso. Ese es el punto que quería aclarar. Tendréis que discutirlo, Ramiro y tú, en el curso del Y programa. otro factor que me parece interesante comentar, y con esto termino para dejar hablar al resto de los contertulios, es que la música es fantástica, pero en directo o en una primera grabación. Si no, no hace el mismo efecto. O sea, vamos a ver, quiero decir, la música grabada, un disco, una cassette o lo que sea, no produce el efecto sobre la bioelectricidad del organismo, el que se espera que produzca, porque lo más importante es el sonido de la voz humana, primero, lo que más puede estimular o puede armonizar o puede producir unos efectos, segundo, el de un instrumento en directo, y tercero, una primera grabación de una cosa. Y la cinta magnética es esa, o sea, mantiene mucho más, digamos, ese algo especial. Me agrada que digas esto, Sibila, porque yo estoy totalmente de acuerdo y llego incluso más lejos. A mí no me gusta escuchar la música ni en discos ni en cintas. A mí me enseñaron de pequeñito que la electricidad mata, y yo creo que la música cuando se pasa por electricidad muere. Hombre, tanto como esto, Fernando, es un poco de exageración, pero vamos, que Soy no exagerado, está ya tan lo viva, sabes. digamos que está congelada, ha perdido algunas A de sus nivel vitaminas. espiritual pierde su Pierde carga sus principal, vitaminas, sí. lo cual no quiere decir que sea malo. ¿Y qué es el Está pescado muy bien. congelado? Una porquería que no sabe a pescado. Quinto contertulio, suficientemente conocido también por quienes siguen el mundo por Montera, José María Poveda, psiquiatra. José María, ¿admite la psiquiatría y la psicología y el psicoanálisis occidental la existencia de los chakras? Por ahí se cuenta que Freud, poco antes de morir, declaró que si volviera a nacer no se dedicaría a la psicología, sino a la parapsicología. Bueno, es que ese es casi un problema clásico que incluso se ha tratado alguna vez aquí, sobre si los acercamientos científicos agotan totalmente la realidad o debemos de ser en ocasiones lo suficientemente humildes como para recurrir a sistemas que puedan funcionar o que al menos nos puedan aclarar el camino. En este sentido, lo que estamos comentando aquí de los chakras pues son prácticamente mapas de la realidad, pero como había apuntado antes Ramiro, perspectivas desde la realidad. Y en este sentido casi la psiquiatría puede ser vista a través de los chakras o a través de qué chakra se pone cada psiquiatra. Entonces, si hablamos pues de muchas veces la psiquiatría se puede quedar en un primer chakra en el sentido de ayudar a la supervivencia
a algunos sujetos que están absolutamente desbaratados o enloquecidos en niveles muy avanzados. Entonces el primer chakra con la supervivencia tendría que ver mucho con la lectura de la realidad que da Darwin, por ejemplo. El segundo chakra, si nos ponemos en un nivel más sensorial, tendría que ver con la lectura de la realidad que da, por ejemplo, Freud, que en el cual, bueno, pues hay un centraje de la sensorialidad muchas veces en torno a la sexualidad. Si subimos, el siguiente chakra pues tendría que ver con el juego del poder en la realidad. Entonces tendría que ver mucho con la lectura de la realidad que hizo Adler en su momento o algunos sociólogos. Si subimos un chakra más, pues estaríamos en el chakra del amor, del corazón, y ahí tendríamos la lectura que, por ejemplo, bueno, pues esquemáticamente estaría en la lectura, digamos, más amorosa de la realidad que, por ejemplo, daría Jung. Si seguimos subiendo, estaríamos en un chakra que tiene que ver más con la comunicación o con la comprensión y la implicación en lo otro, que podría tener que ver con ese estado de cornucopia, de darse cuenta de que ya están superados los problemas de supervivencia, de sensación, de poder, que uno está más allá del poder, que tiene un grado de amor que ya llega a irse fusionando con lo otro. Y este nivel de cornucopia, pues quizá era uno de los que pretendía Bashar Ragnis, por ejemplo, cuando hablaba de que vivimos en un mundo excesivo y exuberante, ¿no? Entonces así seguiríamos a un nivel en el cual realmente la psiquiatría no se plantea, porque tiene que ver con grados ya casi de trascendencia, que sería con un grado de visión de la realidad perfecto, y ya con una trascendencia global, ¿no? Que sería el último chakra. El chakra espiritual, el de la coronilla. Sexto contertulio y traca final de esta primera tanda de preguntas, André Malví. André Malví últimamente aparece hasta en la sopa, no es menester presentarlo. Quien lo ve o lo oye una sola vez ya no lo olvida nunca. André, voy a leerte un fragmento de la carta que me enviaste cuando te invité a participar en este programa. Querido Fernando, me encanta lo que has escogido como motor de la próxima tertulia. Es tiempo de liberar el tema de los chakras de sus limitaciones decimonónicas, dándole toda su dimensión. Más allá de cualquier anatomía espiritual del ser, se trata nada menos que de las condensaciones de energías organizadoras de la realidad. Quiero decir, de toda la realidad, concepto que aquí abarca mucho más que las habituales limitaciones físicas, utilizadas para contener el alud de información que le corresponde. Y más adelante añades: la experiencia humana de la abertura de los chakras personales no es nada más que una preparación, un ritual de similarización, neologismo, con el proceso cósmico de unificación o reunificación. La pantalla es tuya, pero no abuses de ella. Muy bien. Mira, en todo lo que he escuchado hasta ahora, me ha molestado fundamentalmente una cosa, que plantea de que alguien, sacándose de la masa, de la totalidad de los que nos escuchan, de los que existen, puede, mediante cualquier tipo de técnica, llegar en un nivel de conciencia X que lo hace diferente. Extrañamente, la física teórica actual, David Bohm, aquí tenemos un libro suyo, el último, y la más antigua sabiduría coinciden en una cosa concreta, que es: nadie puede ir hacia la luz sin los demás. Nadie puede levantarse por su cuenta propia, por encima de los demás. Aquí ha habido una especie de alarde, de egoísmo, que a mí me espanta. Creo que estamos viviendo actualmente en un mundo en el cual el tema de los chakras, pues concretamente, ninguno de nosotros ha nacido indio, hemos nacido en Occidente. ¿Por qué emplear la palabra chakra y no emplear el equivalente de aquí? Por ejemplo, decir: oye, esta señora me cae muy gordo y se me pone un nudo aquí. Pues muy bien, Manipura está colapsado. O bien decir: es que tengo que decir algo muy importante y se me aprieta la garganta. Sí, Visuddha está coercitados. Muy bien, porque Tú siempre... también estás utilizando palabras hindúes. Sí, es que tengo que encontrar... bueno, vale, soy culto. Okay, bien, pero yo pienso que hay una sabiduría inmediata que no depende de una lectura de textos, de una enseñanza, de un conocimiento, de unos diplomas que haya que pasar. La vida es una, no depende de un reconocimiento ajeno. La vida es este y todos los que no veo, y todos los que podrían ser, y los que han sido. Porque si yo doy un solo paso en el cual no me acompaña nadie, no tengo derecho. Yo pienso que por ser tu último programa, tú que has siempre defendido la abertura hacia la luz, sería fundamental de decir hoy que quien sea que adelante, adelanta para todos. Habría que decir que los maestros y los discípulos es un horroroso montaje comercial. Habría que decir que no hay maestros, no hay discípulos.
Todos somos iguales y en el mismo sitio. Cuando Buda llegó a su nivel, nos arrastró a todos. Cuando Cristo llegó a su nivel, nos arrastró a todos. Cuando cualquier hombre en el secreto de la cueva, en el cual sufre el drama de la humanidad, llegó a un punto en el cual fue consciente, nos arrastró a todos. Tenemos que ser cómplices permanentes de la totalidad de los que existen, han existido y existirán. A mí me molesta los que me llegan como maestros, detentores de verdades, capaces de cosas que los demás no pueden, porque frente a esto siempre me levantaré, siempre me cabrearé y siempre haré lo necesario para que me eches del programa, ¿vale? El tema está servido. Manolo, Yo creo que has hablado muy bien, pero creo que sería conveniente puntualizar que en efecto todos tenemos por igual esas potencialidades, pero las utilizamos por igual. Creo Tú que sabes, eso- Thierry, una cosa, yo no tengo carnet de conducir, sin embargo utilizo taxis. ¿De acuerdo? Y cuando yo utilizo un taxi, el que conduce y el que está dentro, o sea, yo, vamos juntos en un coche. No se trata de saber quién más que el otro hace el camino. Ya, pero sin embargo, en el agua, dos personas pueden, una ahogarse y la otra nadar. ¿Qué quieres defender? Quiero ¿Que decir... tú eres más? No, ¿Que no, sabes no, más? no, ¿Que no, puedes no, más? no. Tiene una cosa. No, Yo siempre quiero me decir- levantaré con los que son más porque no tienen nada que ver con mi mundo. No. Mi mundo es el de los más pequeños. Y si acaso tuviera que hacer una última declaración, sería decir que yo quiero entrar detrás del último grano de polvo de este puñetero universo. De acuerdo, pero lo que yo quería decir es que quien se ahoga sabiendo nadar. Tiene una cosa, con filosofía se llega a vender hasta chiclets. No, es cierto, los dos saben nadar. Los dos al nacer nadaban igual. Ponles a los dos Mira, recién nacidos en el dime- agua y no saben me diga nadar. los dos. Al cabo Dime de 20 fulano años, y de mengano. 30 años, uno Dame se ahoga gente porque concreta. no quiere nadar Yo y no otro voy con sobrevive imágenes. porque sí nada. No, Pero yo, tampoco- yo lo siento mucho. Es que tanto él, con su citar, que en la casa de José María, ¿hace cuántos años? ¿4, 5, 6? No, una noche llegó alguien con un citar. Yo he pasado también tiempo en India. No sirve absolutamente a nada. Aprendí a tocar citar. Tampoco me sirve a nada. Porque lo que es más importante en tocar el citar o en cualquier cosa es tener oído. Y más que tener oído, poder escuchar. Y esto hasta el niño más pequeño puede. Yo lo que a mí me gustaría sería de que volvamos a bajar hacia el nivel de todos, o sea, al nivel en el cual estamos todos, cada uno de nosotros. Porque me parece que estamos vendiendo embalajes en vez del contenido. Perdona, ¿por qué no? decías que todos los seres somos iguales, Y indudablemente. ahora pegar. Aquí no me defenderé, ¿vale? Por prohibición de Fernando. Indudablemente que todos tenemos un mismo modelo arquetípico dentro al cual tienen todas nuestras ansias y todos nuestros ¿Por deseos. qué no lo Indudablemente- dices más sencillamente? Indudablemente todos somos iguales. El problema es que unos No. han purificado tú sus no tienes medios la cara de que tengo, soy perfección. más feo. Ya, Hombre, pero no quiero somos decir iguales. André, déjales hablar. que hay personas que han trabajado más sobre sí mismos que otras y han purificado más sus deseos, sus ambiciones y todo, y han conseguido organizar su existencia de una manera que quiere indicar que saben un poco más de la existencia, ¿no? Porque si el objetivo de todo es ser feliz o no ser feliz, el que más feliz es más, digamos, que tiene más sabiduría, ¿no? Has puesto Decir que tres todos somos iguales, efectivamente somos postulados iguales. en juego, ¿eh? Uno, que el objetivo es ser más feliz. Dos, que quien se limpia es mejor. Y tres, que hay diferencia en quien se limpia y no se limpia. Lo siento, no estoy de acuerdo con Hombre, en ninguno. nuestra experiencia creo diaria que- continuamente nos encontramos con gente que te quita y otra que te da. Eso no se Yo puede creo que dudar. aquí más ¿no? bien está hablando demasiado para convencernos de que las palabras no dicen nada, pero habla demasiado para convencernos de la inutilidad de las palabras. Por supuesto, acepto el reto ¿Eh? y soy tu delegado. Si entramos en la filosofía del caos dialéctico, pues es lo que decías, mejor guardar silencio, porque indudablemente para eso todos nos ponemos aquí a decir koans y acertijos zen. No son koans, tú has utilizado la palabra caos. Caos quiere decir gas en griego, ¿eh? Y koan Estamos bien también en claros. cierto modo es un caos de Pero- lo que tú estás pretendiendo, de una deflagración de nuestro universo mental más allá de las No, palabras. lo que yo digo es que el derecho es que hasta el más idiota llegue a Dios. Lo que digo, Pero no es cogiendo ya tus Dios. referencias, Pero las tuyas y las tuyas, el más idiota no es ya Dios. pero es que esto no sale de lo que habéis dicho antes.
eso ha sido una opinión tuya gratuita, porque tú sabes No. que una persona en la medida que avanza es patrimonio universal, no es patrimonio personal. Decía Ramana Maharshi, la mejor manera de elevar el nivel mundial espiritual es realizándose un ser humano. Tú sabes el igual como testamento de Ramiro. Ramakrishna, ¿eh? Que ahí hay que contestar con citaciones. Citas. Estaba al borde del río muriéndose. ¿eh? Y aquí los discípulos, porque claro, como siempre, pidiendo el testamento espiritual. Y ahí dijo, en los últimos momentos de aire respirado, dijo, cuando camino, camino, cuando duermo, duermo, cuando como, como, y cuando me muero, y se murió. Pero no he venido aquí para callar. De todos modos, André, ¿puedo hacer una pregunta? ¿El protagonista de esta tertulia son los chakras o eres tú? Muy bien, Manuel, me la has quitado de la boca. Te diré una cosa, no he venido aquí para ser protagonista porque no me importa un bledo. Lo que sí es cierto es que aquí estamos en España, la palabra chakra no es castellana. Lo que es cierto es que yo intento decir que los que no saben tienen derecho a saber y que, lo siento mucho si os molesta, No, de intentar a mí no me molesta. y picar para que expliquéis más y mejor lo que estáis diciendo, pero si acaso tú estimas o decides de que me tienes que pegar, pues encantado, tengo Oye, volumen para aguantar. A mí lo que me Sí, gustaría sí, era sí. que tú nos digas tu conocimiento sobre este tema a nosotros, a todos los espectadores. Pues de acuerdo. Porque realmente todos estamos para aprender algo Pues más. Pues de acuerdo, Yo creo sobre que- 50.000 casos archivados en mi archivo. ¿eh? Yo he tratado una infinidad de casos mediante el control de chakras. Problema es que yo no voy por caminos muy espirituales. Lo siento, soy también un hombre muy pragmático y muy terreno. Utilizo control de tiramina en gente que tiene jaquecas, porque a pesar de que la jaqueca se pueda leer diciendo que hay un bija de la Ajna Chakra que no sea coherente, pues resulta de que es más eficaz de momento el donde la gente se encuentra actuar sobre tiramina. Lo mismo hago cuando alguien me viene con una úlcera de estómago. Puede ser que el Manipura tenga una alteración, pero me van a responder, por ejemplo, a un extracto de Condurango. Y si quieres ejemplos de este tipo, te puedo hablar durante 5 días. No hables durante 5 días. Vamos a ver si habla Sibila, que había pedido la palabra hace un buen rato, y luego ya- Ramiro Calle, que también ya la ha está pedido. Sibila. aclarando, André, lo que quiere decir. Pero el tema está en que todos estos chakras, toda esta kundalini que estamos hablando, está también en la tradición judeocristiana, o sea que tampoco nos tenemos que referir Por supuesto. todo el tiempo a la, Bueno, por a la eso yo India. dije Espíritu Santo cuando me refería a Kundalini o el Ki Tú has o el hablado Chi. claro. Sí. Ahora tú dices que no hay maestros y discípulos. Yo te nombro a mi maestro de paciencia y ecuanimidad, querido André. Pues si lo llegas Me a haces nombrar, desarrollarla. Seguís personalizando. Vamos con los chakras, por No, favor. y lo que tú serás mejor, No, pero yo me pongo en los Que peores. lo que estábamos apuntando con esto de los chakras, que viene pues efectivamente de la tradición, pues eso, de la medicina ayurvédica o del tantrismo o del yoga o de la medicina tibetana, lo que estamos diciendo es que verdaderamente la lectura de lo que es la explicación de los chakras permite ver la realidad desde distintos niveles. Permite acercarnos a la realidad como viéndola como es, mundos sobre mundos. Y entonces, en ese sentido, el acercamiento desde los chakras pues supone una manera de enriquecer la realidad y además de poder ver a las personas y decir, bueno, pues yo en este momento estoy muy en el chakra pues del poder. Y entonces, pues todas las cosas que resuenen con poder, pues a esa persona le van a llegar. Y va a ser más importante para esa persona el poder que la sensualidad. Pero claro, para una persona de supervivencia, pues una persona de supervivencia, como está en muchas partes del mundo, no pueden leer la realidad de una manera trascendente sin una dislocación, sin un esfuerzo. Entonces, el tema de los chakras me parece relevante desde el punto de vista del desarrollo de la personalidad, que se entiende la personalidad como algo que se va desarrollando en el tiempo y también en el espacio. Entonces, de alguna manera, me parece que el modelo de los chakras es válido pues en pleno pues el siglo que estamos y en este momento y para la cultura nuestra, ¿no? utilizamos la palabra chakra, que es rueda, en sánscrito simplemente a modo de conveniencia, ¿no? Como podríamos decir loto o padma o vórtice de energía. ¿Y por qué no se fila? ¿Qué? Séfira, Por supuesto, sí. claro, o estancia de la consciencia. Ahora, lo que yo sí me gustaría entrar en debate es una vieja polémica que yo te señalaba en el contestador automático, que es que en Occidente siempre muchas personas al menos han dicho que los chakras están depositados o conectados o sintonizados con los plexos del cuerpo humano.
Hasta donde yo he recogido en la tradición oriental, no hay nada de esto en absoluto. Quizá, André, por favor, Espera, déjame yo un les tengo poquito que los demás, contestar, es que porque estás esto es acaparando una toda la directa. tertulia, Es la una última. directa. En 30 segundos. Un minuto. No, 30 segundos. 30 segundos, vale. Mira, lo que pasa es que tanto los chakras como los plexos nerviosos como las glándulas endocrinas reflejan niveles necesarios de la existencia. O sea, que cuando una piedra está en el fondo del río, tiene una profundidad, un peso, un color, etcétera, una situación. También es una idea, una imagen, el motor de una poesía, lo que tú quieres. En realidad lo que pasa es que no se puede confundir el color de una piedra con su peso o su situación. Sin embargo, todo va junto. El problema es que es cierto de que en el mismo sitio puedes encontrar una glándula endocrina, un plexo nervioso, un punto de flexión del sistema parasimpático, una zona en la cual se van a metabolizar ciertas sustancias, pero también ciertas ideas, ciertos sentimientos, ciertas captaciones de los demás, y por lo tanto abarca la totalidad del universo. El orden es íntimo e intrínseco y correspondiente a la totalidad del existente. El hombre es un antropocosmos. Pero lo que estamos diciendo es los chakras son un camino. Trabajando el cuerpo y puntos concretos del cuerpo, ¿podemos estar accediendo a puntos del camino concreto? Pues hay cosas como son las bandas. Pues hay bandas que puedes hacer en las partes bajas, contracciones, puedes hacer contracciones diafragmáticas, puedes hacer contracciones de cuello. Y ese tipo de contracciones tienen unos efectos en la manera en que uno se enfrenta su propio cuerpo y luego la realidad. Pero la gente vive la pasividad y tú hablas de actividad. En realidad lo que pasa es que se padece el efecto de los chakras no controlados y se puede aprovechar de los chakras controlados. En una casa puedes entrar por la puerta, la ventana, el techo o la chimenea. André. Siempre entrarás. André, son muchas las personas que me escriben pidiéndome que no te traiga la tertulia porque la acaparas. No les des la Pues tiene razón, por razón, no favor. volveré. Me gustaría escuchar la opinión de Manuel Padilla, que es un hombre que trabaja a pie de obra en estas cosas y que se ha traído un diagrama sobre este problema de si hay o no una conexión entre lo físico y los chakras, entre los plexos nerviosos y los chakras. Sí, bien. Este es un trabajo bastante metódico, realizado durante bastantes años y con una aplicación clínica también de cerca de 20 años, tanto en centros hospitalarios, en consultas y en enseñanza. Es decir, cualquier persona que acude y aprende esta metodología trabaja con ello del mismo modo con pleno resultado. Se basa en la identificación que hay en cada una de las estructuras de la persona, sus niveles, de sus funciones, como es la espiritual, la anímica, es decir, la esencia de su personalidad. Cada uno de estos, bueno, lo emocional, lo sexual, lo energético, cada uno de estas estructuras se manifiesta en un chakra. Según el estado de esa estructura, así está el chakra. Y si nosotros trabajamos directamente, tanto la persona potenciando esa función como externamente trabajando con energía, que puede ser la propia energía de las manos, la energía de la música, la energía de sonidos, de la voz, la energía de colores, otras energías como son los mandalas. Ya viste el otro día cómo un mandala emite una energía que hace resonar un chakra determinado, otro mandala hace resonar otro chakra. Es decir, corresponden con determinadas vibraciones, ¿no? Entonces, y esto es importante porque a nivel de estudio de patologías, es decir, una persona tiene un problema de cualquier tipo, puede ser insomnio, puede ser una afección hepática, puede ser una disfunción endocrina, algo así. Entonces hay que indagar la causa que lo provoca aquello. Entonces, a través de análisis médicos y de muchas pruebas no se encuentra esa causa. Sin embargo, estudiando el estado de sus chakras sí se encuentra. Te encuentras, bueno, el chakra espiritual, o sea, la naturaleza espiritual de la persona condiciona y se manifiesta en el chakra que está aquí arriba, en la fontanela, el espacio de la fontanela. De tal forma que cualquier conflicto o estado de vivencia en el plano espiritual de la persona va a manifestarse por el estado de ese chakra. Vacío, lleno, abierto, cerrado, con agitación, con paz, en fin, la energía va a transmitir el estado de ese nivel de la persona. No en balde las imágenes de los santos están rodeadas por una aureola. Claro, porque emite su energía por ahí. Una persona que trabaja el campo espiritual emite por ahí. Luego, el plano mental,
la actividad mental, lo que se trabaja con el control mental, la telepatía, el tercer ojo, etcétera, todo eso se manifiesta aquí, en el entrecejo y en todo este plano, de tal forma que la actividad que se realice allí, a ese nivel, se va a manifestar por el flujo de energía que se irradia desde ese chakra. Lo anímico, la naturaleza esencial de la persona, la clave de su personalidad se manifiesta aquí. Cualquier afección en eso, es decir, complejo de inferioridad, complejo de culpabilidad, toda esta serie de traumas que condicionan a la persona a través de distintos estados, se manifiesta aquí. Por eso hay técnicas como es el renacimiento, como son técnicas respiratorias o de otro tipo, que permiten liberar la proyección psicosomática, es decir, de postura, de contracción, de represión, para que ese aspecto de la personalidad y esa energía a la vez fluyan y la persona retoma, redescubre su personalidad, la potencia, que es el resultado de muchas técnicas. El plano emocional en el corazón, en el plexo, a la altura del punto 17 de vasoconcepción. Es un punto clave. Bueno, entonces hay cualquier estado de la persona, de tensión, de rencor, de envidia, de miedo, de ansiedad, de ambición, de amor, todo eso se manifiesta y la energía fluye transmitiendo esa, digamos, esa modulación que se tiene. Yo creo que lo que estás diciendo no está exento de interés, pero creo que es también una actitud un poco reduccionista, que es lo que querría explicar, es que hay pero mucho más, como claro. había pedido la palabra, por favor, creo que Silvina. quería puntualizar lo que yo he dicho sobre la Luego aureola, seguiremos con los demás chakras quería- porque algunos son muy Fernando, Nada, algo, que decir estés muy solamente callado. dos cosas. Creo que en cada uno de los chakras están todos los demás, que hay algunos momentáneamente especializados, por ejemplo el laringio, que es de transmutación y descarga, y del hígado, por ejemplo, que es de descarga también, pero que en cada uno de ellos está todo. Segundo, por ejemplo, la evidencia, dices, es por el chakra este de aquí. Yo he visto brujas, de esas que aciertan muchas cosas, que ven por aquí. Yo no sé tú, André, que... He dicho telepatía. Mira, Aquí es está que yo no mirando tengo desde derecho a la otros- palabra, porque ya me pasé mi tiempo. No, no te pasaste. Y A luego, que otros. en la aureola de los ¿Que santos... sabes lo que yo opino? ¿Qué? Pues mira, porque diablos explicarlo así cuando se puede hablar del nervio glosofaríngeo y que todo lo que acaba de decir Querido, tú, está perdona, totalmente perdona un reflejado en la momento, música. André. Clara la palabra chakra que el nervio Sí, glosofaríngeo. El glosofaríngeo es el nervio del parasimpático que permite Más palabras somatizar las emociones. Hay un buen 80%, ningún médico me lo contradecirá, de las cosas que llegan en consulta que son procesos de somatización. O sea, desarreglos de relación con el mundo que te rodea. Y estos pasan concretamente por el glosofaríngeo, o sea, la bola en la garganta del actor, la disnea, la contracción a nivel del estómago, las contracciones... André, era solo una Hombre, puntualización Perdona, Seguimos. de tipo... pero sí. podría Silvina y hacer Ramiro, simplemente un comentario. Creo, André, humildemente, que no volveré a ninguna tertulia sin haber estudiado la carrera de medicina. Tiene una cosa, estudiará y tírala. Tienes un testigo aquí. Ramiro Calle, por favor. Sí, yo creo que al margen de toda personalización, que Andrés es el que más ha utilizado palabras sánscritas curiosamente y médicas, pero yo creo que hay un tema muy importante en los chakras o en los centros de energía-conciencia que no estamos apuntando y nos estamos quedando en un nivel muy reduccionista, y es el camino de la consciencia. Todas las técnicas de cualquier latitud y época lo que pretenden es un acrecentamiento de la consciencia. Y hay muchas clases o muchos métodos o itinerarios o mapas espirituales para este acrecentamiento de la consciencia. Y los chakras lo que denotan también son estos niveles o estancias de la consciencia. Y hay una aproximación a los chakras a través de, como decía José María Bóveda, mediante técnicas psicofisiológicas de los mudras y bandas. O hay una aproximación a los chakras a través de técnicas bioenergéticas. O hay una aproximación a los chakras a través del camino de las enseñanzas de Don Juan, o de la meditación, o de la música, como decía Fernando. O sea, que yo creo que es que hay muchas formas de acrecentar la consciencia y pasar por estas estancias de la consciencia a través de diferentes métodos, y que todos son válidos y que todos son respetables, ejemplo, cada persona en la medida de sus inclinaciones o proclividades.
el movimiento ecológico lo puedes poner también en contacto con una lectura de la realidad desde un determinado chakra. Cuando las personas establecen un contacto con la realidad que no es de supervivencia, aquí te pillo y aquí te mato, ni mero disfrute de la realidad, ni mera imposición poderosa sobre la realidad, sino que uno se da cuenta que él es la naturaleza y que forma parte de ella, está haciendo una lectura de la realidad desde un determinado chakra y está fusionándose con la realidad. Y de hecho los evangelios hablan constantemente y hacen referencia a la semilla de iluminación. Entonces, este desarrollo y despliegue de la semilla de iluminación sería para ir consiguiendo diferentes niveles iniciáticos de conciencia crística, de conciencia búdica, de una apertura, también como tú decías, al cosmos y a la integración total. Si me permites, hay un pequeño sitio. Mira, son 10 años que yo llegué en Cataluña. Cogí un sitio muerto, pero que tenía 1300 años de existencia real, construida y vivida. Me dediqué a despertarlo, igual que tú puedes hablar, o tú, porque yo no, de despertar un chakra. Conseguí de que efectivamente brote en este sitio concreto la vitalidad, la vida, el dinamismo mismo de la relación de transformación frente al universo que se va por entropía hasta el desorden, y la vida se opone a esto. A tal punto de que rosales enanos en mi patio tienen un tronco así de gordo y miden 12 metros de alto. He acabado el recorrido ahí. Por eso lo vendo ahora y me voy. Me voy más lejos, sobre la columna vertebral del Pirineo. Porque no te creas que yo me cabreo huyendo de lo que estás diciendo. Lo que yo busco es que el conserje o la señora analfabeta que me viene a hablar pues pueda vivirlo, porque lo único que no puedo aceptar es que haya un condicionante para poder entrar en el espíritu, en la luz, en la conciencia. Pero si no hay Tú hablabas de conciencia, condicionante. yo pienso que el último punto que tendríamos que aclarar, yo me callo, que es la conciencia. Se acabó, se acabó. Fernando, Ahora esta señora sí, pide la sí. palabra varias veces. Pero si, como dice Sibila, ella es Kundalini, todos somos Kundalini, no hay claro. ningún elitismo. Lo que quiero saber es qué te hace suponer que nosotros no queremos, ya que nos pones en bloque, que los demás entren. ¿Qué es lo que te hace suponer esto? Porque yo me pongo de la parte de los demás. No, pero ¿y qué? Pero ¿No me has somos nosotros contestado la los demás? pregunta. Pero sí. Es ¿Qué que lo me a ti parece te que hace suponer hay que unas una necesidades barrera? muy difíciles de cumplir. Si Hombre, yo, cada uno tendrá su parcela de cumplir unas necesidades de lo que se te presenta en la vida. pues A lo abremos la mejor- puerta hacia eso. Espera, a lo mejor es inútil que yo me ponga a hacer crecer rosales enanos porque no voy a poder. No, no, crecen ¿Entiendes? solos. Crecen solos, pero en fin, todo este teje-maneje que tú has organizado, semántico, ¿entiendes? Quiero decirte, no me vuelvas loca, porque esto no, ¿entiendes? Quiero decirte que cada uno, aquí no creo que nos hayamos reunido unas personas de mala fe que digamos vamos a fastidiar al prójimo, vamos a saber mucho, cerremos la puerta y tal, cuando venimos a hablar. Quiero decirte, el que quiera que lo coja, lo que no podemos, lo que no vamos a hacer es de predicador americano. ¿Entiendes? Denme usted un espacio en televisión que yo predico y porque por narices le voy a usted encajar el ser mormón. Eso no. Pero quiero decirte que no tenemos esa mala fe, André. Si me permites, Y ahora voy que a hablo acabar en mi nombre del conclusión. grupo porque no De él los veo quiero malos. aprender a respirar. De él quiero aprender a querer. De él quiero aprender a oír. A callar. De ti quiero aprender aprender de él. a relacionarse con la gente. De este a gestionarlo. En cuanto a mí, ya me callo, se acabó. André, menos mal que no he invitado a Fernando Díez. Volviendo con el tema de los chakras que nos tiene aquí, yo quisiera puntualizar lo siguiente, ¿no? Es que estoy un poco sorprendido de ver con qué facilidad se habla de activar y manifestar chakras. Para mí los chakras creo que es la teoría, la filosofía más profunda sobre los análisis de la parte espiritual del ser humano, ¿no? Pero para mí estamos hablando de principios primordiales como son la consciencia, situado en el chakra Sahasrara, y la energía en el chakra Muladhara. Entonces son dos energías que para que se activen tienen que estar precedidas de un trabajo de purificación tan tremendo que yo, perdonad, pero yo dudo que se pueda hablar con esa facilidad de que voy a activar este chakra o aquel otro, ¿no? Yo pienso que antes que se active un chakra, se levante, despierte Kundalini, tiene que haber hecho uno, haber purificado su ego de tal manera, haber olvidado tantos apegos, haber
purificado todos sus sentimientos, que yo creo que está muy lejos de las Fernando, posibilidades. ¿hay que purificar el ego antes de iniciar la aventura de la ascensión por los chakras o va a ser esa misma aventura? Es una van a ser los actitud propios chakras simultánea. los que se van a convertir Es en un los trabajo anillos en los que se va simultáneo, ¿no? disolviendo el ego y el apego. Pero es un trabajo simultáneo, ¿no? Que se tiene que manifestar por un lado en un trabajo espiritual sobre uno y por otro lado en la conducta, ¿no? Si una de las dos está desfasada, quiere decir que algo no está bien, ¿no? Yo pienso que para ir de Madrid a Guadalajara hay varios caminos. Hay uno directo, que es la carretera nacional 2, 60 kilómetros. Y hay otros caminos, uno de los cuales puede dar la vuelta a la tierra en sentido contrario, de Madrid a Guadalajara. Entonces, para trabajar los chakras es igual. Hay tradiciones que enseñan a ir de Madrid a Guadalajara dando la vuelta a todo el planeta, aprendiendo mucho por el camino, pero tardando un tiempo que a lo mejor no llegamos en esta vida. Y también podemos ir directamente por el camino más directo, más inmediato, pero tenemos que ser capaces de cambiar nuestra mente de Madrid a Guadalajara en 60 kilómetros, de tal manera que cuando lleguemos a Guadalajara no esperemos a encontrar Madrid allí, sino Guadalajara. Creo que ese es el problema. Entonces, nosotros podemos entrar en el campo del conocimiento de los chakras porque están en nosotros, son parte de nosotros, funcionan por sí mismos, porque es la naturaleza. Y lo único que tenemos que hacer es conocernos a nosotros mismos, descubrirlo, con la ayuda de maestros o sin ayuda de maestros, por nuestra propia meditación. Y la purificación es simplemente el amor. Cuando uno se ama y ama a lo demás, tiene abiertas todas las puertas del conocimiento, de la sensación, de la comunicación. Eso es Yo he todo. Por eso, para personas despertar que- Se puede hacer fácilmente. Personas que espontáneamente refieren vivencias, que sería como el despertar del Kundalini, sin haber tenido un entrenamiento muy específico. no hace falta. en yoga o Que así. ahí estamos- os cuando quería estamos mencionar hablando que se despierta el Kundalini, pero perdona, perdón. una frase del Evangelio que dice que el Espíritu sopla por donde quiere, primera cosa, o sea que de repente te puedes encontrar a alguien así, que algo florece, que sale, que entiende. Segundo, también he encontrado una frase significativa dentro del cristianismo que dice: búscate el reino de Dios y su justicia. No se está refiriendo a un libro de jurisprudencia, sino a la legalidad del universo que se compone de estas energías, y lo demás se os dará por añadidura. Pero también en el Antiguo Testamento he encontrado en Isaías algo que me ha parecido significativo. Tú, André, que sabes cábala, me podrás decir si esto va por ahí o no. Oh, se ha quitado. No, por favor, vuelve otra vez. Que dice una frase que me ha quedado muy marcada porque yo la refiero a Kundalini. Dice: de raíz de culebra saldrá víbora y de víbora dragón volador. O sea, que te está dando yo- un desarrollo. Tú sabes de que Kundalini. tradicionalmente todas las culturas, tanto en la celta también, la energía, el ki, la energía de la tierra, bueno, actualmente la propia cultura china, Sí. en el Feng Shui, que es la ciencia del conocimiento de las energías, se representaba así. Sí, pero parecía un poco alejado de nuestra tradición judeocristiana. Parecía, por No las lo formas es. que se le han dado, ¿no? Mira, este Perdonad que os libro... interrumpa solo un instante. Sí. Yo no sé si los espectadores lo habrán oído, pero André Malví acaba de hacerse el harakiri colocando el micrófono dentro del vaso de agua. Sigue, por favor, Manuel. Este libro, os lo puedo mostrar un momento, de Elizabeth Haidt, Fuerza Sexual y Yoga, donde estudia todo este tema de las energías a partir del yoga y luego centrándose en el tema de la sexualidad. Tiene un capítulo muy interesante que es los 7 escalones de la escala de Jacob, el cual analiza precisamente a partir de esta tradición judio-cristiana esa evolución que tú antes has enunciado, de el valor psíquico o evolutivo de cada uno de estos chakras. Y ahí lo analiza como Yo ese proceso. Esto creo que es una parcelación del tema, perdóname, Sí. porque en cada uno de los chakras, como en cada una de las séfiras que antes decía André Malví, están todos los restantes. Ahora, la energía de los chakras brota, que esto creo que es interesante, en la medida, ya que tú hacías referencias bíblicas, que uno va menguando en su propio ego, porque no se pueden, y en eso estoy de acuerdo totalmente con Fernando, no puede crecer esta energía espiritual, este conocimiento, acrecentamiento de la conciencia, si no hay este menguar e ir más allá de nuestro propio ego. Bueno, aquí entonces te contestaría a lo mejor lo de Ibn Arabi, que dice: ¿cómo voy a menguar una cosa que no soy ni tengo? Ese ego que no tenemos
es una Bueno, fantasía, no quizá tenemos, es yo dejando creo. aflorar la realidad, lo que deberíamos decir. No lo tenemos quitando- en última instancia, pero ese ego provisional, como estamos todos demostrando, Adán de alguna dormido, manera vamos. lo tenemos como una máscara muy descarada. Hay que ver y hay que diferenciar entre el ego y el yo. Precisamente el punto de partida, esa purificación, es concentrar el amor en el yo, para Eso es- liberarlo del ego. Perdona, yo creo que todo eso es un concepto. No, Porque mira. si tú fueras budista, en lugar de decir el ego y el yo, dirías el ego y el vacío. Luego ahí las palabras No, son muy peligrosas. no, es es el una vacío, ¿no? dualidad muy radical la que estás no, utilizando. no. Por ejemplo, El perdona, yo tú cuando es la dices realidad. amor, ¿qué entiendes por amor? Amor. Porque esto es una cosa que creo que Sí, deberíamos bien. aclarar. El amor, además en el Evangelio, en los mandamientos hay una clave fundamental: amarás al prójimo como a ti mismo. Es decir, hay una lección. Ahí hay una Entonces, lección. Al prójimo quiere decir el próximo, no te dice el lejano. De entrada Bien, ya de hay acuerdo, una no distinción importa, que hay no que... importa, es decir, lo que remarcar. está fuera, este próximo, este lejano. Entonces, ¿qué vas a amar fuera? Primero tienes que amarlo dentro, tienes que tener para dar. Entonces, ¿qué es amarse? Primeramente aceptarse tal como se es, plenamente, y tener el propósito, el firme deseo, la convicción de que has nacido y quieres ser feliz en ese yo. Del modo que sea, según tu estado personal. Estamos Porque en el peligro aquí se de están las hablando de palabras místicas que- muy altas. Y No, la de mística, místicas muy perdón, altas, no, perdón. La No, mística es justamente para de aquel nada que altas. la mística es para aquel que la alcance, pero cada cual tiene que estar en su realidad, en su plano verdadero. Y si es muy bajo, tiene que amarse a ese nivel, tal como es. Y desde ahí ir evolucionando a base de su trabajo personal, amándose él, teniendo una buena relación con Pero el exterior. amándose él quiere decir una cosa sentimental. Integralmente, espiritualmente también. No, Porque los entonces, chakras porque, claro, precisamente... hay que distinguir, creo yo, entre lo que llamamos un amor sentimental y la eficacia de hacer algo. No, yo por no he- ejemplo, a los pobres que veo por la vida no los quiero nada. Sin embargo, lo que más me gustaría es ser eficaz para que salieran de allí. Yo no- Pero yo realmente creo que no me estamos hablando- sale una varada sentimental. Yo no le he Yo puesto creo que calificativos cada al uno amor, hablamos desde un perdón. Si estamos chakra. hablando del amor, Cada uno hablamos desde un chakra y nunca mejor dicho, porque somos Yo estoy de siete, acuerdo con con lo él cual hemos en que el entrado amor- en la torre babélica. No. Que es la realidad. muchas Yo no he veces. puesto calificativos al amor. Amas espiritualmente, André, te ruego que amas no dejes caer el mentalmente, micrófono porque si no- amas anímicamente, amas emocionalmente, amas corporalmente, amas energéticamente, amas Claro. a Pero todos los el amor, niveles. el amor favor, André, auténtico ¿te con puedo pedir que mayúsculas es vuelvas un a ponerte el sentimiento micrófono? arquetípico, ¿no? Es un sentimiento, solamente se manifiesta en la experiencia mística. Entonces, No, es un instante. Te lo pongas tú. eso Y no es un es estado. una cualidad, es un estado Es de un estado. conciencia, es un estado Yo de creo, conciencia en el querido cual todo Fernando, ser me es gustaría bienvenido, decir algo. todo el Si mundo es habláis todos apreciado y el tiempo, nadie respetado. escucha. Yo estoy hablando, Es un estado de partimos del conciencia, amor ¿no? a uno mismo. Y el amor a Ah, uno yo no. mismo te lleva, entre otras causas, a defenderte de aquello que te es perjudicial. Tú te amas Sí, defendiendo. pero eso no tiene que ver con el sentimiento de amor universal, amor conocimiento. Bueno, ese, el que tú tengas. El que yo tengo, que es el que trato de expresar, es: te amas a ti mismo porque deseas, primero, te aceptas tal como eres. Y es el siendo así primer tal paso como del eres, yoga, sí. con todas las cualidades exactamente las que son, no las que pretendieras tener o las que quisieras alcanzar a través de grandes integraciones, que a lo mejor nunca llegas en esta vida, necesitarás muchas vidas, si acaso, para llegar a ello. Puede ser. Pero aceptas lo que tienes, la realidad, que es lo que existe. Sí, por supuesto, en ti. esa es la base y el principio de cualquier Y trabajo entonces, sobre en eso uno, ¿no? entra también- Saber con qué material cuenta, ¿no? Claro, Ese es con el lo que principio, tienes, lo tienes lo que tienes. descubrir, y lo descubres precisamente en el estado de tus chakras, porque eres capaz de Pero, percibirlos y vivirlos, No a sé, yo cualquiera ahí de no. ellos. Y trabajándote cada uno de ellos, tú puedes aumentar tu naturaleza espiritual, Pero tu entonces tú- naturaleza mental, porque Ramiro. todo se desarrolla, todo evoluciona. Antes te había quitado la palabra. No. Toma la Yo, hasta donde yo sinceramente he podido investigar en este tema, no creo que lo que estás exponiendo, ese trabajo directo sobre cada chakra, sea de esa utilidad. Puede lo ser de puedo una demostrar. utilidad a nivel, no, lo acepto y lo admito y lo respeto a nivel físico, energético, psicoterapéutico, terapéutico. Pero hasta donde yo he podido saber, todos los grandes maestros que he entrevistado, tanto de Oriente como de Occidente, han coincidido en que lo importante no es trabajar sobre el chakra, lo importante es trabajar sobre nosotros mismos, como decía Fernando, y coincido plenamente, sí. místicamente, y los chakras por sí mismos Vendrán- ya no vendrán serán añadidos, dados vendrán. por añadidura.
No hay que decir, yo ahora voy a trabajar sobre el chakra sexto, sobre el chakra de la reticular, etcétera. No, lo que hay es que hacer un trabajo interior completo, refinado, a todos los niveles, como decía Buda, ético, de concentración mental y de captación de la sabiduría, que es el trípode que todas las filosofías del mundo respetan, y eso ya abrirá nuestro chakra. Si nosotros no sabemos nada, quien lo sabe es, como decía Sibila, es Kundalini, es la energía o la semilla de iluminación o la gracia. Nosotros lo más que podemos hacer, como me decía un profesor italiano, el doctor Pio Filippani Ronconi, tántrico, en Roma, me decía, nosotros, Ramiro, solo podemos hacer una cosa, poner nuestra osamenta a los pies de la diosa y que la diosa proceda, que es un poco la gracia. Ponemos condiciones para que esa gracia nos tome y se manifiesta. Tú como escritor pones condiciones para que la inspiración te tome, pero no puedes forzar la inspiración. Pero luego él tiene que actuar. Sí, pero Claro, es ella, de eso se trata. es ella, la diosa o la gracia Quien le inspira. o el ser quien come, ama, vive, llora y ríe por él. No, él tiene voluntad, tiene decisión, tiene deseo, y eso es él. Eso es su ego, No. su eso es- personalidad, la eso es- máscara. eso es la realidad de él lo que no es. tiene nada. Sí, Él es tiene. un simple vehículo ¿Qué va? en el que ¿Qué va? está Es operando Un campo la de diosa. fuerzas, un campo de fuerzas. Y el día, La realidad es un y el juego. día que él y yo comprendamos que no tenemos nada, ese día estaremos donde siempre hemos estado, liberados. Exactamente. Es dejar en la línea del último programa despojado por completo de esta intervención. No, Silvia, ¿querías decir algo? No, quería decir que estaba completamente, en este caso, de acuerdo con Ramiro, pero totalmente, aunque creo que debiéramos tomar más conciencia que nosotros somos eso. Claro. Nosotros somos eso. El engaño, el... Tanto más, sí, ¿Eh? ¿Qué dices? Una palabra El tattwas, sánscrita. tú eres eso. Sí. Sí, que Hay la tanto realidad más, es sí, como sí. un juego, y como el juego infantil aquel que jugábamos de las escaleras.